Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Poco antes del amanecer se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino, y tomaron café con croissants calientes en el mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto. Nena Daconte se había dado cuenta en el baño que tenía manchas de sangre en la blusa y la falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial para la mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón. El pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan pronto como regresaron al coche, volvió a sangrar, de modo que Nena Daconte dejó el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las cementeras tenía virtudes de cauterio. Fue otro recurso vano, pero todavía no se alarmó. Si alguien nos quiere encontrar, sería muy fácil, dijo con su encanto natural. Solo tendría que seguir el rastro de mi sangre en la nieve. Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. Imagínate, dijo, un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello para una canción? Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Poco después el ferrocarril empezó a prestar servicios. Macondo era un pueblo próspero, lleno de caras nuevas, con un salón de cine y numerosos lugares de diversiones. Entonces hubo trabajo para todo el mundo, menos para él. Siguió encerrado, esquivo, hasta la mañana en que intempestivamente se hizo presente en el comedor a la hora del desayuno y habló con espontaneidad y hasta con entusiasmo de las magníficas perspectivas del pueblo. Esta mañana oí la palabra por primera vez. Él la dijo. Todo esto pasará cuando nos acostumbremos a la hojarasca. Es preciso saber cómo se llega a Quibdó para entender claramente lo que ocurrió en el Chocó en las últimas semanas. Con su iglesia inconclusa, remendada con latas, y su diezmado parque municipal que parece el saldo de un terremoto, Quibdó es una población de gente civilizada, hospitalaria y pacífica, que sin embargo parece un campamento en el corazón de la selva. Sus polvorientas casas de madera ensamblada y techos de zinc, invariablemente de 2 pisos, sus retorcidas calles empedradas y sus hombres vestidos de blanco con el imprescindible paraguas colgado en el brazo, obligan necesariamente a recordar algo que no es Quibdó en ningún sentido, una aldea africana. En los oscuros almacenes de la calle principal, un bazar argelino paralelo al río Atrato, los artículos se exhiben en la puerta de la calle y se venden en la puerta de la calle, en parte porque los almacenes no tienen escaparate y en parte porque a las horas comerciales la población arde con 35 grados a la sombra. Los artículos colombianos que allí se venden parecen artículos ultramarinos. La primera noticia. Quibdó tiene 16.000 habitantes y esas 16.000 personas, como todos los chocuanos, no han hecho otra cosa dentro de su cerco selvático que saberse de memoria, con una minuciosidad y una penetración aprendida en el hábito de pensar todos los días la misma cosa, los graves problemas de la incomunicación de su territorio. El contralor departamental, el embolador y la negrita que atiende el hotel explican con diferentes palabras, pero con los mismos argumentos, por qué no ha progresado el Chocó. Desde hace años, los chocuanos están pidiendo una carretera. No importa hacia dónde vaya esa carretera, siempre que rompa el cerco de la selva. Puede ser a Bahía Solano, para tener un puerto en el Pacífico, distante 178 kilómetros de Quibdó. Puede ser a Cupica, donde una olvidada selva de naranjas silvestres se está pudriendo desde hace un siglo porque no hay cómo llevarlas a ninguna parte. En mis tiempos de Aracataca había soñado con la buena vida de ir cantando de feria en feria, con acordeón y buena voz, que siempre me pareció la manera más antigua y feliz de contar un cuento. Si mi madre había renunciado al piano para tener hijos y mi padre había colgado el violín para poder mantenernos, era apenas justo que el mayor de ellos sentara el buen precedente de morirse de hambre por la música.
Mi participación eventual como cantante y tiplero en el grupo del liceo probó que tenía oído para aprender un instrumento más difícil y que podía cantar. No había velada patriótica o sesión solemne del liceo en que no estuviera mi mano de algún modo, siempre por la gracia del maestro Guillermo Quevedo Sornosa, compositor y prohombre de la ciudad, director eterno de la banda municipal y autor de Amapola, la del Camino, roja como el corazón. Una canción de juventud que fue en su tiempo el alma de veladas y serenatas. Los domingos después de misa yo era de los primeros que atravesaban el parque para asistir a su retreta, siempre con la Gazza Ladra al principio y el coro de los martillos de Il Trovatore al final. Nunca supo el maestro, ni me atreví a decírselo, que el sueño de mi vida de aquellos años era ser como él. Cuando el liceo pidió voluntarios para un curso de apreciación de la música, los primeros que levantamos el dedo fuimos Guillermo López Guerra y yo. El curso sería en la mañana de los sábados a cargo del profesor Andrés Pardo Tobar, director del primer programa de música clásica de La Voz de Bogotá. No alcanzábamos a ocupar la cuarta parte del comedor acondicionado para la clase, pero fuimos seducidos al instante por su labia de apóstol. Era el cachaco perfecto, de blazer de medianoche, chaleco de raso, voz sinuosa y ademanes pausados. Lo que hoy resultaría novedoso por su antigüedad sería el fonógrafo de manigueta que manejaba con la maestría y el amor de un domador de focas. Partía del supuesto, correcto en nuestro caso, de que éramos unos novatos de solemnidad. De modo que empezó con el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, reseñando con datos eruditos el modo de ser de cada animal. Luego tocó, cómo no, Pedro y el Lobo de Prokofiev. Lo malo de aquella fiesta sabatina fue que me inculcó el pudor de que la música de los grandes maestros es un vicio casi secreto y necesité muchos años para no hacer distinciones prepotentes entre música buena y música mala. Apenas me la habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto de sus riscos de vientos del Quindío, y ella me contestó con un golpe: me alquilo para soñar. En realidad era su único oficio. Había sido la tercera de los 11 hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar instauró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan más puras sus virtudes premonitorias. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre, empujada por brisas de velero, llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda. Apareció sin ningún anuncio, con un vestido color de marfil, un hilo de perlas que le daba casi a las rodillas, sortijas de esmeraldas y topacios, y el cabello redondo, liso, rematando a las orejas con puntas de golondrinas. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Fermina Daza se estremeció porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo y miró al capitán. Él era el destino, pero el capitán no la vio porque estaba anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Ariza. La mujer se desesperó y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder, Mierta. La ropa blanca estaba sin planchar a causa del asma de la mujer, de manera que el coronel tuvo que decidirse por el viejo traje de paño negro que después de su matrimonio solo usaba en ocasiones especiales. Le costó trabajo encontrarlo en el fondo del baúl, envuelto en periódicos y preservado contra las polillas con bolitas de naftalina. Estirada en la cama, la mujer seguía pensando en el muerto. Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. 3 eran esclavos negros. La otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo,
llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos. Rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. A lo largo de 100 años de soledad se van borrando las fronteras entre lo real y lo maravilloso, al grado de que en varias ocasiones, como lo hemos visto, ambos estadios intercambian sus fusiones y el prodigio se asume como ordinario en tanto que la realidad cotidiana se escapa de las manos. Entre comillas, era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda la capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Cierra comillas. Esa tarde llevó el gallo a la gallera. De acuerdo, encontró a su esposa al borde de la crisis. Se paseaba a lo largo del corredor, el cabello suelto a la espalda, los brazos abiertos, buscando el aire por encima del silbido de sus pulmones. Allí estuvo hasta la prima noche. Luego se acostó sin decir una palabra a su marido. Ave María Purísima, pues veía que los mecedores se mecían solos, que el fantasma de la fiebre puerperal se había metido en las alcobas de las parturientas, que el olor de los jazmines del jardín era como un fantasma invisible, que un cordón tirado al azar en el suelo tenía la forma de los números que podían ser el premio mayor de la lotería, que un pájaro sin ojos se había extraviado dentro del comedor y solo pudieron espantarlo con la magnífica cantada. Creía descifrar con claves secretas la identidad de los protagonistas y los lugares de las canciones que le llegaban de la provincia. Se imaginaba desgracias que tarde o temprano sucedían. Presentía quién iba a llegar de Riohacha con un sombrero blanco o de Manaure con un cólico que solo podía curarse con hiel de gallinazo. Pues además de profeta de oficio, era curandera furtiva. Nunca pude concebir a los abuelos a una edad distinta de la que tenían en mis recuerdos de esa época, la misma de los retratos que les hicieron en los albores de la vejez y cuyas copias cada vez más desvaídas se han transmitido como un rito tribal a través de 4 generaciones prolíficas. Sobre todo los de la abuela Tranquilina, la mujer más crédula e impresionable que conocí jamás, por el espanto que le causaban los misterios de la vida diaria. Trataba de amenizar sus oficios cantando con toda la voz viejas canciones de enamorados, pero las interrumpía de pronto con su grito de guerra contra la fatalidad. Ave María Purísima. A las 2 de la tarde coronaron la última colina y el horizonte se abrió en una llanura fulgurante, al fondo de la cual yacía el sopor de la muy célebre ciudad de Obanda, con su puente de piedra castellana sobre el gran río cenagoso, con murallas de ruina y la torre de la iglesia desbaratada por un terremoto. Esa misma tarde, cuando los compañeros de Agustín abandonaron la casa haciendo cuentas alegres sobre la victoria del gallo, también el coronel se sintió en forma. La mujer le cortó el cabello. «Me has quitado 20 años de encima», dijo él, examinándose la cabeza con las manos. La mujer pensó que su marido tenía razón. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año, arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma. Esparció a las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo y un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos. Con una ansiedad que llegó a ser intolerable, esperó los días de almuerzos, las tardes de damas chinas, y el tiempo se le iba volando en compañía de aquel guerrero de nombre nostálgico, cuyos dedos temblaban imperceptiblemente al mover las fichas.
pero el día en que el coronel Gerineldo Márquez le reiteró su voluntad de casarse, ella lo rechazó. «No me casaré con nadie», le dijo, «pero menos contigo. Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo porque no puedes casarte con él». A las 9 de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza de La Habana Riviera, un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del Malecón o que estaban estacionados en la acera, y uno quedó incrustado en el flanco del hotel. ¿Y usted qué carajo hace aquí a esta hora?, me dijo sorprendido. Estoy escribiendo la novela de mi vida, le dije. Otra, dijo Alfonso con su humor impio, pues usted tiene más vidas que un gato. Es la misma, pero de otro modo, le dije para no dar explicaciones inútiles. No nos tuteábamos por la rara costumbre colombiana de tutearse desde el primer saludo y pasar al usted solo cuando se logra con mayor confianza, como entre esposos. Sacó libros y papeles del maletín maltrecho y los puso en el escritorio. Mientras tanto, escuchó con su curiosidad insaciable el trastorno emocional que traté de transmitirle con el relato frenético de mi viaje. El buque, uno de los 3 iguales de la Compañía Fluvial del Caribe, había sido rebautizado en homenaje al fundador Pío V Loaiza. Era una casa flotante de 2 pisos de madera, sobre un casco de hierro ancho y plano, con un calado máximo de 5 pies que le permitía sortear mejor los fondos variables del río. Los buques más antiguos habían sido fabricados en Cincinnati, a mediados del siglo, con el modelo legendario de los que hacían el tráfico de Ohio y el Mississippi, y en tiempo a cada lado una rueda de propulsión movida por una caldera de leña. Como estos, los buques de la Compañía Fluvial del Caribe tenían en la cubierta inferior, casi a ras del agua, las máquinas de vapor y las cocinas, y los grandes corrales del gallinero donde las tripulaciones colgaban las hamacas entrecruzadas a distintos niveles. Tenían en el piso superior la cabina de mando, los camarotes del capitán y sus oficiales, y una sala de recreo y un comedor, donde los pasajeros notables eran invitados por lo menos una vez a cenar y a jugar barajas. En el dormitorio, de Laura se paró con una sola mirada lo que fue la profusa utilería de la abuela y los objetos de nuevos de Sierva María. Las muñecas vivas, las bailarinas de cuerda, las cajas de música. Sobre la cama, tal como lo hizo el marqués, seguía la maletita con que la llevó al convento. La tiorba cubierta de polvo estaba de cualquier modo en un rincón. El marqués explicó que era un instrumento italiano caído en desuso y magnificó las facultades de la niña para tocarla. Empezó afinándola por distracción y no solo terminó tocándola de buena memoria, sino cantando la canción que cantaba con Sierva María. La última noche que hablamos en el corredor había más calor que de costumbre. Pocos días después, él regresaría para siempre de la peluquería y se encerraría en el cuarto. Pero aquella última noche del corredor, una de las más cálidas y densas que recuerda mi memoria, él se mostró comprensivo como en muy pocas ocasiones. Lo único que parecía vivir en medio de aquel horno inmenso era la sorda reverberación de los grillos soliviantados por la sed de la naturaleza y la minúscula, insignificante y sin embargo desmedida actividad del romero y el nardo ardiendo en el centro de la hora desierta. El 26 de octubre de 1949 no fue un día de grandes noticias. El maestro Clemente Manuel Zavala, jefe de redacción del diario, donde se hacían mis primeras letras de reportero, terminó la reunión de la mañana con 2 o 3 sugerencias de rutina. No encomendó una tarea concreta a ningún redactor. Minutos después se enteró por teléfono de que estaban vaciando las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara y me ordenó sin ilusiones. No necesitó abrir la ventana para identificar a Diciembre. Lo descubrió con sus propios huesos cuando picaba en la cocina las frutas para el desayuno del gallo. Luego abrió la puerta y la visión del patio confirmó su situación. Era un patio maravilloso, con la hierba y los árboles, y ese cuartito del excusado flotante en la claridad, a 1 milímetro sobre el nivel del suelo. Su esposa permaneció en la cama hasta las 9. Cuando apareció en la cocina, ya el coronel había puesto orden en la casa y conversaba con los niños. En torno al gallo, ella tuvo que hacer un rodeo para llegar hasta la hornilla. «Quítense del medio», gritó. Dirigió al animal una mirada sombría. «No veo la hora de salir de este pájaro de mal agüero». Florentino Ariza solía decir que Dios había hecho el mar solo para verlo por la ventana y nunca aprendió a nadar. Poco después se nubló la tarde, el aire se volvió frío y húmedo y oscureció tan pronto que debieron guiarse por el faro para encontrar el puerto. Antes de entrar en la bahía,
vieron pasar muy cerca de ellos el transatlántico de Francia, con todas las luces encendidas, enorme y blanco que iba dejando un rastro de guiso tierno y coliflores hervidas. «Cabrones», gritó, «le regalamos el minuto que falta». Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. Cuando se levantaron ya vestidos para desembarcar, habían dejado atrás los caños y las ciénagas del antiguo paso español y navegaban por entre los escombros de barcos y los estanques de aceites muertos de la bahía. Se alzaba un jueves radiante sobre las cúpulas doradas en la ciudad de los virreyes, pero Fermina Daza no pudo soportar desde la baranda la pestilencia de sus glorias, la arrogancia de sus baluartes profanados por las iguanas, el horror de la vida real. Ni él ni ella, sin decírselo, se sintieron capaces de rendirse de una manera tan fácil. El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. La virreina era casi adolescente, activa y un poco díscola, e irrumpió en el convento como un ventarrón de novedad. No hubo rincón que no registrara, ni problema que no entendiera, ni nada bueno que no quisiera mejorar. En el recorrido del convento quería agotarlo todo con la facilidad de una primeriza, tanto que la abadesa creyó prudente ahorrarle la mala impresión de la cárcel. No vale la pena, le dijo, solo hay 2 reclusas y una está poseída por el demonio. Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y un aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalón de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las bugambilias. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida, pensé, cuando la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona, mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Fue una aparición sobrenatural que existió solo un instante y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo. Las intimidades de un célebre torero colombiano. Joselillo revela los secretos de su triunfo. Aquel día, en 1949, día de ferias, la muy caucana población de Santander amaneció disfrazada de pueblo andaluz. Era natural. Por primera vez en la modesta pero intensa historia de las ferias municipales, se habían contratado 2 toreros españoles, legítimos españoles de España, con una larga trayectoria y muchas cornadas, según se decía, y legítimos nombres españoles, Joselillo y Manolo. Martina le contó quién era y por qué estaba allí para el resto de sus días, a pesar de que había perdido la voz de tanto proclamar su inocencia. Cuando le preguntó a Sierva María las razones de su encierro, ella pudo decirle apenas lo que sabía para su exorcista: tengo adentro un diablo. Martina la dejó en paz, pensando que mentía, o que le habían mentido, sin saber que ella era una de las pocas blancas a quienes les había dicho la verdad. Le hizo una demostración del arte de bordar y la niña le pidió que la soltara para tratar de hacerla igual. Martina le mostró las tijeras que llevaba en el bolsillo de la bata con otros útiles de costura. Lo que quieres es que te suelte, le dijo, pero te advierto que si tratas de hacerme mal, tengo cómo matarte. Sierva María no puso en duda su determinación. Se hizo soltar y repitió la lección con la facilidad y el buen oído con que aprendió a tocar la tiorba. Antes de retirarse, Martina le prometió conseguir el permiso para ver juntas, el lunes próximo, el eclipse total de sol. Al amanecer del viernes, las golondrinas se despidieron con una amplia vuelta en el cielo y rociaron calles y tejados con una nevada de añil nauseabundo.
Fue difícil comer y dormir mientras los soles del mediodía no secaron el fiemo empedernido y las brisas de la noche depuraron el aire. Pero el terror prevaleció. Nunca se había visto que las golondrinas cagaran en pleno vuelo, ni que la edentina de su estiércol estorbara para vivir. En el convento, desde luego, nadie dudó de que Sierva María tuviera poderes bastantes para alterar las leyes de las migraciones. De Laura lo sintió hasta en la dureza del aire. El domingo después de la misa, mientras atravesaba el jardín con una canastilla de dulces de los portales, Sierva María, ajena a todo, llevaba todavía el rosario colgado del cuello, pero no le contestó el saludo ni se dignó a mirarlo. Él se sentó a su lado, masticó con deleite una almojábana de canastilla y dijo con la boca llena: «Sabe a gloria». Acercó a la boca de Sierva María la otra mitad de la almojábana. Ella la esquivó, pero no se volvió hacia la pared como las otras veces, sino que le indicó a de Laura que la guardiana lo espiaba. Él hizo un gesto enérgico con la mano hacia la puerta. «Quítese de ahí», ordenó. Cuando la guardiana se apartó, la niña quiso saciar sus hambres atrasadas con la media almojábana, pero escupió el bocado. «Sabe a mierda de golondrina», dijo. Sin embargo, su humor cambió. Facilitó la curación de las peladuras que les cosían la espalda y le prestó atención a de Laura por primera vez cuando descubrió que tenía la mano vendada. Con una inocencia que no podía ser fingida, le preguntó qué le había pasado. «Me mordió una perrita rabiosa con una cola de más de 1 metro», dijo de Laura. Era él, viejo y cansado. Había muerto 5 papas. La Roma eterna mostraba los primeros síntomas de la decrepitud y él seguía esperando. He esperado tanto que ya no puede faltar mucho más, me dijo al despedirse, después de casi 4 horas de añoranzas. Puede ser una cosa de meses. Se fue arrastrando los pies por el medio de la calle, con sus botas de guerra y su gorra descolorida de romano viejo, sin preocuparse de los charcos de lluvia donde la luz empezaba a pudrirse. Entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él. Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya 22 años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización. Agosto 1981. Colombia se ve mejor en Señal Institucional.